Vía Pública. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches, bienvenido, bienvenida a Vía Pública. Hoy vamos a estar hablando, cómo no, de la reforma de pensiones y la cuenta regresiva para que el proyecto salga del Senado, de la arremetida también de republicanos ante el Tribunal Constitucional para buscar el cese en el cargo de la senadora Isabel Allende. Esto por la fallida compra de la casa del expresidente Salvador Allende. Pero vamos a partir con la molestia del fiscal nacional Ángel Valencia, quien calificó de significativo y también de inexplicable la decisión del gobierno de disminuir el presupuesto del Ministerio Público en 7.064 millones de pesos. Una reducción que llega en el momento más crítico en materia de la lucha contra la inseguridad y también en la lucha contra el crimen organizado. Sin embargo, desde el Ejecutivo explicaron que el recorte forma parte de una reducción global y transversal a organismos del Estado de 544.000 millones de pesos, que formó parte de un protocolo de acuerdo al que se llegó durante el debate de la Comisión Mixta de Presupuestos, que tenía como objetivo lograr un consenso para aprobar las glosas y partidas del erario fiscal de este año 2025. Algo que, por cierto, generó inquietud, generó más de alguna molestia. No fueron pocos los parlamentarios, entre senadores y diputados, que dieron a conocer su inquietud por esta situación y llamaron al gobierno a tratar de revertir esta situación. Esta información se la hizo saber el propio fiscal nacional, el jefe, el persecutor nacional del Ministerio Público, Ángel Valencia, a los persecutores regionales durante el fin de semana. Y ahí surgió también más de algún comentario que decían, bueno, básicamente vamos a tener que dejar de investigar, decían algunos persecutores. Otros, que iban un poquito más allá, un poquito más usados en sus críticas, decían, bueno, esto tiene que ver con alguna represalia desde el punto de vista de las investigaciones que se llevan adelante por parte de los persecutores a políticos. Bueno, en eso ha estado la disputa, la polémica en el transcurso de esta jornada respecto a la situación que tiene que ver con este reclamo, con esta molestia del fiscal nacional Ángel Valencia. No solamente hablaron desde el gobierno tratando de explicar que esto era parte de un acuerdo que se había suscrito en noviembre pasado. Incluso la vocera subrogante gobierno, Aysén Echeverry, dio a conocer justamente aquellos detalles que tenían que ver con estas glosas, con este acuerdo que se había logrado en la Comisión Mixta y que de alguna u otra manera tenía que ver, a pesar de que habían sido excluidas otras instituciones de esta situación como investigaciones, por ejemplo. Ese fue el malestar que se generó en el propio Ministerio Público, que ha llevado, por cierto, a la autoridad a tener que explicar esta situación y algunos parlamentarios a pedirle justamente al ministro de Hacienda, Mario Marcel, a que se acerque al Congreso para dar explicaciones, no solamente por esto, sino que también buscar la forma de revertir qué es lo que se hace, por cierto, con estos recursos que fueron sacados del erario del 2025 y que de alguna u otra manera van a afectar, por cierto, el trabajo del Ministerio Público. ¿De qué manera podría afectar el trabajo del Ministerio Público? Bueno, todavía son cosas que están sobre la mesa, todavía se está haciendo algún balance de cómo podría afectar esto, pero ya algunos anticipan la posibilidad de que esto pueda mermar, por ejemplo, el trabajo que se hace desde el punto de vista de una situación particularmente de la lucha contra la inseguridad y también contra el crimen organizado. Es lo que se está generando a propósito de esta polémica que surgió, insisto, el fin de semana, pero un acuerdo que se había tenido en noviembre del año pasado y que ahora tiene esta situación, ¿no?, de enfrentamiento, podríamos decir, entre el propio gobierno y también el Ministerio Público a raíz de lo que decía la situación de, por cierto, el fiscal nacional. Bien, pues entramos de lleno en lo que tiene que ver con la situación del Congreso, cosas que están ocurriendo. Vamos a tomar contacto con la presidenta, además senadora del Partido Socialista, Paulina Bodanovich, a quien saludo de inmediato. Senadora, ¿cómo está usted? Muy buenas noches. Gracias por estar en Vía Pública. Rodrigo. Muy buenas noches, ¿cómo estás? Bien, pues no sé si tuvo oportunidad de mirar, yo sé que es un tema que usted abordó hoy día, que me imagino le llegó a sus oídos, que tiene que ver con esta molestia del fiscal nacional. ¿Usted le encuentra razón a Ángel Valencia cuando se molesta, se enoja a propósito de este recorte al presupuesto del Ministerio Público? Bueno, yo creo que más que molestia, me parece que hubo una desprolijidad tal vez en el sentido de que nadie advirtió que al rebajar esto, digamos, linealmente a todos, que era un compromiso pedido además por la derecha, se excluyó a Carabineros, se excluyó el área de educación, de vivienda,
y creo yo que no se atendió a que el Ministerio Público es una institución fundamental en la persecución criminal que requiere refuerzos, que además está en un proceso de estudio de una ley de fortalecimiento de la propia institución, pero además de crear una fiscalía supraterritorial. Todo eso, por cierto, tiene un financiamiento aparte, no está cuestionado, pero evidentemente creo que es una muy mala señal política. Por lo tanto, creo que podrán, como se ha pensado y señalado, producirse algún tipo de reasignaciones de manera tal de corregir esto que creo que es un error involuntario, pero finalmente un error. Sí, involuntario dice usted por el hecho de que esto se acordó, ¿no? En noviembre pasado se estaba hablando en esa comisión mixta de presupuesto. Eso por primera cosa, senadora. Lo segundo, ¿puede haber efectivamente una merma en el trabajo del Ministerio Público, en las investigaciones que se llevan adelante, sobre todo en un momento bien complejo, ¿no?, que vive el país desde el punto de vista de la crisis de seguridad? Algunos dicen esto puede afectar, y lo decía, entiendo, el propio Ángel Valencia, la lucha contra el crimen organizado. ¿Usted comparte aquellos dichos? Bueno, precisamente la discusión presupuestaria cuando se da en el Congreso requiere que todos los jefes de servicio estén muy atentos. En este caso, el director nacional del Ministerio Público tendría que haber advertido que cuando se produjo este acuerdo de rebajar, quedó fuera el Ministerio Público para que se hubiera corregido, por ejemplo, en el Senado. Pero yo creo que, mira, Rodrigo, creo que el Ministerio Público tiene una tremenda carga hoy día, que es estar a la altura de las circunstancias de la persecución criminal, porque hemos mejorado como país, como Estado, en muchos aspectos. Se le han entregado muchos recursos a las policías, los gobiernos regionales han estado trabajando en esto también, entregando recursos en luminarias, en dotación de vehículos. Por ejemplo, en la región del Maule, que yo represento, se entregaron hace pocos meses 98 vehículos para todas las unidades policiales de la región, se compró un helicóptero para carabineros desde el gobierno regional, y por lo tanto aquí ha habido un énfasis en entregarle recursos a las policías, a aduanas, a otras instituciones que son muy importantes en la persecución o en la investigación. Pero evidentemente el Ministerio Público es el que tiene la carga, en el sentido de que son los que le dan un impulso procesal a las investigaciones, los que tienen que llevar adelante las acusaciones, los juicios y tener y recabar las pruebas suficientes. Por lo tanto, hay que fortalecer el Ministerio Público. Esa es una discusión que estamos dando en el Congreso, y también pensar en cómo se va a implementar esta Fiscalía Supraterritorial, porque nosotros hicimos una reforma constitucional, pero esa reforma constitucional crea la figura, pero no señala cómo se va a constituir, quiénes van a, por ejemplo, tener, cuál va a ser, digamos, la orgánica de esa fiscalía, quién va a custodiar las especies, cómo se van a trasladar de un lugar al otro. En fin, tiene un montón de complejidades que también hay que analizarlas. Ya, vamos a ver qué pasa en ese tema y a ver cómo avanza. Y por cierto, si existe la posibilidad de que puedan aquellos dineros sacarse de algún lugar y reasignarlos, como usted muy bien decía. Quiero avanzar en los temas porque tengo varias cosas que preguntarle, senadora. Usted mencionaba el Maule recién, cosas que se han hecho. ¿Qué es eso, Paulina, de que la dirección regional de su partido la ha proclamado como candidata presidencial? Mira, nosotros aquí lo relevante, yo por supuesto agradezco a los militantes de mi región. Estuve recientemente en Temuco también, recibí el apoyo de la militancia allá, ayer en Valparaíso, pero la verdad es que nosotros estamos preocupados, y así lo dije, agradecí el afecto. Nosotros tenemos una resolución que es lo que finalmente manda dentro del Partido Socialista, un acuerdo del Comité Central de hace 3 semanas atrás, que determinó que para las primarias que habrá en junio próximo vamos a tener un candidato o candidata del Partido Socialista con un programa que identifique lo que significa una propuesta para el país muy centrada, por cierto, en lo que es el crecimiento económico, la igualdad de oportunidades, los derechos sociales, pero sobre todo los temas que nos ocupan hoy día también en materia de seguridad. Por lo tanto, eso es una decisión del Comité Central. Nosotros vamos a tener una candidatura y el nombre ya se determinará más adelante, porque esto no es un concurso, no es un tema de nombres al azar, sino, y como digo, yo agradezco mucho el reconocimiento de compañeros a lo largo del país que me hacen llegar su apoyo, y formalmente también lo han hecho a través de las direcciones regionales, pero eso se resolverá en su momento.
Yo sé que a lo mejor usted no quiere que se le mencione el tema, pero de alguna manera esto es voluntario, ¿no? Surge de manera espontánea, si usted quiere, y aparece su nombre. Y la dan como candidata presidencial. No le voy a preguntar si usted se va a restar porque sería casi imposible restarse si es que efectivamente a usted le pidieran, ¿no? Ser candidata presidencial del Partido Socialista. Yo sé que me lo ha explicado no una, sino que varias veces, no solamente en esta plataforma, en otras más también, de que efectivamente esto lo resuelve el Comité Central de su partido. Pero que cuando el río suena, Paulina, ¿usted le hace sentido a ese dicho? Sí, mira, yo creo que es algo que nosotros como partido tenemos la voluntad de tener una candidatura porque entendemos que, tal como lo reconoce mucha gente, se reconoce dentro de los distintos ámbitos de la política, el Partido Socialista ha tenido un rol muy fundamental durante nuestro gobierno y por lo tanto ese rol también poder proyectarlo a una eventual candidatura a una primaria y que finalmente sean los chilenos y las chilenas que decidan qué candidatura los puede representar más. Estamos en unas conversaciones tan incipientes, Rodrigo, todavía respecto a lo que es la posibilidad de tener una lista única parlamentaria y para mí, tal como lo he dicho en el Comité Central, en las visitas que hago a las regiones y también en las instancias de gobierno, como por ejemplo de gobierno y de partidos políticos. Hoy día en la mañana tuvimos una reunión, todos los presidentes de partidos políticos en la sede del Partido Socialista, y yo reiteré la voluntad unitaria, el trabajo que tenemos que desempeñar en ese sentido, porque el momento político es complejo, tenemos una derecha muy fuerte, una derecha no solo en Chile, alrededor del mundo, aquí al lado tenemos a Milei, por lo tanto, frente a eso, la defensa del progresismo es importante, de los valores que nosotros encarnamos, del modelo de sociedad que encarnamos, que se ve tan patente hoy día, Rodrigo, por ejemplo, la discusión de pensiones, donde por una parte tenemos una derecha que sigue defendiendo un mal sistema, un mal modelo, amparado en la llamada libertad de elegir, cuando en circunstancias que hoy día los chilenos no pueden elegir porque están obligados a cotizar en una AFP que hace negocios, que lucra y que no está pensada ni enfocada en darle mejores pensiones a las personas. Es ahí donde nosotros tenemos que poner el énfasis y buscar finalmente las mejores posibilidades de tener un candidato o una candidatura que sea realmente competitiva con la derecha. Tengo pensión en la pauta, no se preocupe, Paulina, también vamos a hablar de eso porque es una semana clave también en esto. Solo para cerrar este tema que tiene que ver con este pronunciamiento que le hicieron allá en el Maule, ¿no será que además, porque yo le decía, es voluntario, espontáneo, ¿no será quizá interpretarlo como la inquietud que hay en su sector, dado el avance en materia, insisto, de candidaturas presidenciales que ha hecho la derecha, proclamando a José Antonio Kast, Renovación Nacional este fin de semana proclamando a Evelyn Matei, números que muestran las encuestas que además Johannes Kaiser aparece también muy bien posicionado. ¿No será eso también como una especie de reacción a este avance desde el otro sector en materia de carrera presidencial? Mire, lo que pasa es que nosotros siempre hemos dicho desde el Partido Socialista que el momento de definiciones presidenciales lo íbamos a abordar desde marzo en adelante, que no era el minuto, porque hoy día estamos realmente enfocados en temas relevantes. En lo personal, yo soy presidenta del partido, pero además soy senadora por el Maule y estoy muy, muy preocupada de los temas que afectan a mi región, pero también los temas que son del país, como por ejemplo la reforma previsional. También me preocupa mucho escuchar en la proclamación de Matei a Carlos Larraín, que ha reaparecido mágicamente y que le hace unas loas a Pinochet y pareciera que a nadie le importara aquello, en circunstancias que Pinochet fue un dictador que tuvo un régimen de 17 años de dictadura, cuando tenemos todavía personas detenidas desaparecidas. Y la derecha se admira y critica, y está bien que lo haga, yo también lo he hecho respecto al régimen de Maduro, pero a mí me gustaría también escuchar una autocrítica como la que se hace, o una crítica como la que hace la derecha respecto de Maduro, hacerla de una vez por todas respecto de Pinochet. Vamos a pensiones, ¿le parece? ¿Le gusta esta idea que han planteado algunos diputados de su sector, ¿no?, de plebiscitar la administración por parte de los fondos, del administrador de fondos de pensiones? ¿Le gusta esa idea? Yo sé que en el gobierno ni siquiera han masticado, porque dice, el momento hoy día es de sacar esta reforma de pensiones de la Comisión de Trabajo del Senado, ¿no? ¿Qué le parece esa moción que presentaron algunos parlamentarios de plebiscitar las AFP?
Nosotros, yo creo que aquí tenemos que ser muy serios en lo que estemos proponiendo, entendiendo que el sistema de AFP funciona no con un foco de entregarle mejores pensiones a las personas. Es una administradora de fondos de pensiones, pero que no tiene una visión pro pensionado, sino más bien una visión de tener números azules, de tener utilidades para repartir, de tener un directorio bien pagado. Y por lo tanto, esta es una industria, una empresa, y yo, en lo personal, no tengo ningún problema con la libre competencia, con que existan industrias y empresas, pero sí me preocupa que la seguridad social en nuestro país esté entregada a una empresa sin ningún otro tipo de condiciones ni de límites. Por lo tanto, cuando se hablaba de cambios en la industria, precisamente se aludía a cambios que vayan en beneficio de los trabajadores, en disminuir las comisiones, por ejemplo, y que eso permita aumentar progresivamente el monto del ahorro y, en definitiva, tener mejores pensiones. Nosotros vamos a apoyar todo aquello que vaya en beneficio de los trabajadores, en beneficio de los pensionados futuros y actuales, y que tiene que haber una mejora sustantiva en sus pensiones. Hace pocos días la diputada Sandón dijo que no iba a cambiar altamente la calidad de vida de las personas. Y déjeme decirle que, por supuesto, alguien que gana 48.000 pesos y su pensión puede aumentar sustantivamente, por supuesto que le va a cambiar la vida, y eso es lo que nosotros buscamos desde el progresismo. Ya, ¿pero le gusta la idea de plebiscitar este tema? ¿Es el momento para hacerlo? Mire, yo no he analizado aquella, digamos, idea, como dice usted, no sé si es factible y no sé si aporta en algo a la discusión hoy día, pero no lo digo con un tono descalificatorio porque realmente no tengo un conocimiento acabado de eso. Sí me parece que estamos en un momento crucial. Mañana se van a ingresar las indicaciones, entiendo, por parte del Ejecutivo, de manera tal que ese diálogo, esa conversación ya se ha hecho por mucho tiempo. Esperamos que las indicaciones recojan lo que es la necesidad de mejorar las pensiones y sobre todo las pensiones de las mujeres. Y perdonen la insistencia con el tema, pero las mujeres en Chile, la mitad se pensiona con 48.000 pesos. Eso no puede seguir ocurriendo, porque eso es una vergüenza para el país. Y por lo tanto, ahí también entendemos que hay una discusión pendiente aún con Hacienda para efectos de los requisitos que se impongan, permitan que los trabajadores, pero particularmente las mujeres, tengan una pensión que mejore a partir de ahora con una, digamos, con una diferenciación en los requisitos que permita efectivamente que cambie el sistema, porque nosotros no queremos leyes gatopardistas, no queremos que nada cambie finalmente. Queremos efectivamente que el monto de las pensiones mejore hoy día, ahora, sobre todo para las mujeres. Entiendo que ahí hay un tema que todavía, un nudo que todavía no se destraba, senadora, que tiene que ver básicamente con lo que usted dice, el tema de las mujeres y con los años de cotización, ¿no? De las mujeres en lo específico. ¿Eso no está resuelto? ¿Qué le han transmitido de Hacienda, del trabajo a usted? Lo que ocurre es que evidentemente aquí tiene que haber un equilibrio fiscal, lo entendemos, pero también tenemos que entender que si los requisitos que se imponen son tan altos que finalmente las mujeres o los trabajadores, que son los más perjudicados, los que tienen esos vacíos de más años de laguna, o los que tienen menores ingresos, les imponen requisitos muy altos, finalmente van a quedar precisamente aquellos aquí que necesitamos subir de, digamos, de categoría, por decirlo de alguna manera, porque están en el nivel más bajo, van a quedar excluidos por exigencias muy altas. Entonces, yo entiendo las dificultades del Ministerio de Hacienda, porque el rol del ministro es que esto sea sustentable económicamente. Todos sabemos de la seriedad y el profesionalismo de Mario Marcel, pero también tenemos que entender que esta reforma apunta a apoyar a grupos muy vulnerables, muy desposeídos, que han quedado muy debajo de la media, y ese es el desafío que tenemos como gobierno y como progresismo, diría yo, de entender que estas personas que se quedaron atrás, hay que lograr que podamos levantarlas, y eso con un equilibrio fiscal. Entonces aquí esa ecuación entiendo que está en vías de poder resolverse. Yo espero que así sea, entendiendo la complejidad del ministro de Hacienda, porque yo creo que a nadie le gustaría estar hoy día en sus zapatos.
Sí, entiendo que esto se ha manejado muy ahí en la interna, ¿no?, de la Comisión de Trabajo, donde se está trabajando esto, con Hacienda también, con la ministra de Trabajo, ¿no? Y poco se ha verbalizado de cuánto hay de acuerdo, cuánto se puede acercar posiciones o cuánto efectivamente ya está visado, si usted quiere, como para que esto avance en esa comisión y pueda salir del Senado antes del mes de enero, como es lo que quieren muchos. Pero dicho eso, senadora Bodanovich, ¿a usted le gusta esta reforma, cómo está saliendo y qué tan cerca cree que estamos efectivamente de sacar una reforma de pensiones? Las expectativas iniciales con que parte el gobierno distan mucho de lo que fue el proyecto. Es decir, ahí ya hay una realidad que se termina imponiendo porque sabemos que no están los votos para hacer tal vez todo lo que se comprometió en el programa o lo que a muchos les podría parecer que es necesario. El no más AFP es tal vez el deseo de muchos, pero hoy día no hay ninguna posibilidad de avanzar en ese sentido. Y lo que yo creo como presidente del partido, que es lo que hemos hablado todos en nuestra bancada, donde déjeme decirle que Gastón Saavedra, que es miembro de la Comisión del Trabajo, ha hecho un tremendo esfuerzo, una labor muy dedicada, no solo de trabajar en la bancada o en la comisión, de estar presente en la reunión, sino que también de transmitirle al resto de los parlamentarios el avance de las negociaciones y por lo tanto nosotros tenemos confianza en que no siendo el óptimo este proyecto o lo que se pueda lograr, sí vamos a cumplir con lo que es lo que la gente nos pide en la calle, que es que aumentemos las pensiones ahora, que hoy día le podamos dar una buena noticia a quienes son nuestros adultos mayores y que no los sigamos exponiendo a tener una vida de tan baja calidad donde no pueden elegir o deben elegir a veces para poder comprar los remedios, para poder comer o para poder salir a alguna parte. Creo que es necesario que tengamos esa realidad, esa visión de que aquí lo que está en juego es la vida de muchos de nuestros adultos mayores, la vida de verdad, la vida en el sentido de que son personas que a veces no le alcanza para la mínima subsistencia. ¿Y le ha transmitido el senador Saavedra, senadora Bodanovich, que estamos cerca de esto, de sacar un acuerdo? Bueno, hoy día yo tuve oportunidad de conversar bastante con él, hubo una reunión el fin de semana también, hemos estado permanentemente en contacto también con el ministro Marcel. En definitiva, los avances que hay son importantes, me parece que hay todavía, y leía al senador Galilea que él tenía esperanza. La verdad es que aquí todos los que hemos trabajado por tantos años, o en política o en mi caso como abogada, sabemos que hay un momento que es de un equilibrio complejo cuando se está llegando a acuerdos, pero yo confío en que todos vamos a poner los intereses de las personas por delante, no los intereses mezquinos de la política, porque escuchar, por ejemplo, al senador Cuscoque hace unos días atrás decir que por qué no dejábamos esto para más adelante, que no coincidiera con la fecha de las elecciones, en fin, yo creo que ese cálculo es el que le hace mal al país, porque la gente no entendería que pudiendo aumentar las pensiones hoy día, nosotros, porque esto no coincida con una época electoral, lo dilatemos un año más, porque estamos hablando de personas que pueden tener 80 años, 70 años, que están esperando con ansias que esto aumente. Ahora, solo para ser justo en el caso de lo que decía el senador Cruzcoque, tenía que ver con la pensión garantizada universal, que esa discusión quedará para después de la elección. Senadora... Pero de todas maneras, aunque sea aquello, con mayor razón, hay personas que están expectantes de aquello. Hoy día leí no sabía yo que existía una asociación internacional de AFP, cuya sede está en Nueva Tajamar, en Santiago de Chile, curiosamente, y una señora vicepresidenta de esa asociación o presidenta daba cuñas hoy día en el Mercurio diciendo que todo esto se arreglaría si las mujeres jubilaran a los 65 años. Entonces, finalmente, parece que las mujeres tienen la culpa de jubilar antes, de vivir mucho. O sea, el sistema de AFP no es malo. Las mujeres tienen la culpa, de verdad. Creo que todas estas explicaciones de los centros de estudios ligados a las AFP, de esta asociación internacional, entre comillas, bueno,
creo que además está decir que evidentemente hay una defensa corporativa de las AFP para que no se modifique en nada la industria y sigan percibiendo las enormes utilidades que consiguen a costa de los afiliados. Déjeme terminar, senadora Bodanovich, con algo menos alegre para su partido, particularmente me imagino para usted también. El Partido Republicano cumple su promesa, va al Tribunal Constitucional buscando el cese de la senadora Isabel Allende. También va en el mismo camino de la ministra Maya Fernández. ¿Se está complicando la situación para la ministra y también para la senadora de su partido? Bueno, nosotros como partido y la propia senadora lo señaló, aquí quienes han recurrido están en su derecho, ella también está en su derecho de ejercer su defensa y nosotros, lo dijimos, somos respetuosos de nuestra institucionalidad y yo no me voy a pronunciar acerca del fondo del tema, sino más bien vamos a esperar que esto funcione en la sede que corresponda, que es el Tribunal Constitucional. ¿Hubo culpas compartidas en esto, senadora? Mire, yo tampoco puedo evaluar aquello porque no tengo conocimiento total de la situación, solamente decir que desde el punto de vista de las decisiones que tomó el presidente, terminar con pedirle el cargo a la ministra de Bienes Nacionales, entendemos que se agotaron las responsabilidades políticas y que lo que espera la ciudadanía de nosotros no es estar pendientes solamente de comentar aquello, sino dejar que las instituciones funcionen por un lado y por otro que hagamos nuestro trabajo, que consiste básicamente en estar muy atentos de lo que va a ocurrir, por ejemplo, con la reforma de pensiones que tenemos que votar próximamente. Usted dice que ahí se termina la responsabilidad política con la salida de la ex ministra de Bienes Nacionales. Se lo pregunto porque no es la misma opinión que tiene en el Frente Amplio. Al menos la presidenta de ese partido decía que hay culpas compartidas y que el precio lo pagaron más alto o el costo más alto fue justamente para el Frente Amplio. Bueno, yo no soy de hacer una cacería de brujas en ningún caso. Me parece que somos todos parte del mismo gobierno, que tenemos un deber con la ciudadanía y que esa es la tarea en que estamos enfocados nosotros como Partido Socialista hoy día. La presidenta y senadora del Partido Socialista, Paulina Bodanovich, conversando esta noche con Vía Pública. Senadora, muchas gracias por su tiempo, que esté muy bien. Muy buenas noches, Rodrigo. Gracias. Igualmente, que esté muy bien. La semana pasada se dieron a conocer acá en nuestro país los puntajes de la prueba de admisión de educación superior, la llamada PAES, ¿no? Y llamó la atención particularmente la situación y los resultados para los llamados liceos emblemáticos, donde ninguno de ellos aparece hoy entre los 100 colegios con mejor resultado. Es el tema que queremos abordar en esta jornada, el tema que queremos hablar y lo hacemos con nuestro próximo invitado. Tenemos ya en contacto al ex ministro de Educación, Raúl Figueroa, hoy por hoy, director del Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Andrés Bello, a quien saludo de inmediato. Raúl, buenas noches, muchas gracias por estar en Vía Pública en esta jornada. ¿Cómo estás? Muy bien, Rodrigo, buenas noches, muchas gracias. Raúl, ¿cómo entender, cómo explicar lo que ha pasado con los liceos emblemáticos? Porque cuando uno mira los números y dice, bueno, efectivamente, el mejor ejemplo es el siguiente. Cuando uno habla del Instituto Nacional, por ejemplo, que hace tiempo estaba dentro de los 10 mejores colegios de los resultados de las pruebas, ¿no?, de acceso a la educación superior, el año pasado quedó en el lugar 267 y ahora en el 303, de acuerdo al ranking que se ha dado a nivel nacional. ¿Cómo y por qué en tan corto tiempo, Raúl, un establecimiento de ese tipo, con tanta historia, puede llegar a esta realidad? Bueno, el declive del Instituto Nacional y de otros liceos emblemáticos es una realidad muy lamentable, ¿cierto? Chile tenía establecimientos públicos de excelencia que eran verdaderos ascensores de movilidad social. Y a través de esos proyectos, miles de jóvenes, particularmente vulnerables, tenían la posibilidad de, combinando un proyecto de excelencia y, por supuesto, sus propios méritos, su propio esfuerzo, la posibilidad de no solo acceder a la educación superior, sino que también de poder elegir tanto la carrera como la institución en la cual poder seguir sus estudios superiores. Y este deterioro, que es muy lamentable, bueno, tú bien lo decías al principio, ya llevamos, yo creo que 15 años, ¿cierto?, de un deterioro bien evidente, que en la práctica ha llevado prácticamente a que el sello que era tan característico de estos establecimientos haya desaparecido por completo. A mi juicio se debe a una multiplicidad de factores, pero y para entenderlos hay que comprender precisamente esa trayectoria. Lo principal, a mi juicio, tiene que ver con
cómo se fue normalizando la paralización, la interrupción de las clases, la toma, incluso en muchos casos la violencia, y se perdió entonces un elemento muy característico de estos establecimientos que tiene que ver con el rigor, la disciplina y el foco en los resultados. Eso se dejó al margen por mucho tiempo, y acá hay un tema que yo creo que es bien importante, y es que esto no es simplemente como el paso del tiempo que fue deteriorando estos establecimientos, sino que Sí. hay actitudes de personas que en definitiva llevaron a este deterioro y que fueron normalizando todas estas situaciones que son totalmente anómalas y ajenas a lo que es ser un establecimiento vocacional. Bueno, porque fue un deterioro sostenido, ¿no, Raúl? Esto no fue que bajaron 2 años, volvieron a subir y después volvieron a bajar. Esto fue sostenido en el tiempo. Y usted menciona la violencia, ¿no?, que ocurrió en estos liceos como uno de los factores que pudo haber gatillado o gatilló básicamente lo que es la realidad hoy día de esos liceos emblemáticos. Y probablemente vamos a caer en lo político. Usted decía, bueno, muchos normalizaron la violencia en ese entonces, pero yo quiero ir un poquito más allá de lo político, que me interesa también porque creo que son políticas públicas, ¿no?, la que estamos hablando, y tiene que ver con la educación en este país. Pero no es el único factor la violencia, ¿no? No, es una multiplicidad de factores, ¿cierto? Esta normalización, no solo de la violencia, sino también de la interrupción y la paralización. Recordemos que mira, la generación del Instituto Nacional, que egresó el 2016, ya hace bastante tiempo atrás, entre séptimo básico y cuarto medio, perdió un año completo de clases. Un año completo. O sea, ciertamente que eso tiene impacto. Entonces, no solo la violencia, también es la interrupción sistemática. Pero junto con eso, también un conjunto de políticas públicas que van afectando estos establecimientos. Las reformas que se llevaron a cabo en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, que fueron varias, ¿se acuerdan? El fin al lucro, el fin al copago, el fin a la selección, el tema de terminar con la selección por mérito académico y dar una señal de que los establecimientos de excelencia no tenían espacio en el sistema público, creo que también ha ido marcando el deterioro de estos establecimientos. No van de la mano las fechas, porque el efecto de ese fin a la selección nacional lo empezamos a ver hace 5 años atrás. Entonces, es un conjunto de elementos. Lo que decíamos de la normalización de la violencia y la paralización, y un conjunto de políticas públicas que son de alguna manera como consecuencia también de ese proceso, que han llevado a que la excelencia en la educación pública sea marginada. Y con eso, marginar también a estos miles de jóvenes que necesitan de estos proyectos para poder desarrollar todas sus capacidades y acceder a mejores oportunidades. Raúl, ¿se echa de menos esa selección académica o esa selección por mérito? Yo creo que es muy importante reponerla. No es la solución a todos los problemas, y eso creo que es muy importante dejarlo claro. No significa que por reponer la selección por mérito académico tú vayas a resolver ni inmediatamente ni todos los problemas de la educación pública. Pero ciertamente que sí sería conveniente hacerlo, reponer la selección por mérito, porque primero das una señal muy clara de que el esfuerzo, el mérito, la búsqueda de la excelencia tiene consecuencias positivas. Y segundo, efectivamente puedes recuperar en parte al menos lo que es el alma de estos establecimientos, que ha sido de alguna forma reemplazado por otro tipo de colegios. Tú miras, por ejemplo, los liceos bicentenarios, y así como uno ve el declive, el deterioro de los emblemáticos tradicionales, ¿cierto? Hay un auge de establecimientos públicos, que son los liceos bicentenarios, que se caracterizan precisamente por lo que caracterizaba antes al nacional. Bueno, porque eso quería preguntarle, porque de alguna manera se rigen casi por la misma regla, ¿no? ¿Qué es lo que explica que los emblemáticos estén en esta situación y los bicentenarios tengan una realidad totalmente diferente, Raúl? A mi juicio, lo que lo explica dice relación precisamente con la forma en que se entiende el proyecto y cómo se lleva a cabo ese proyecto educativo. Lo que caracteriza a los liceos bicentenarios es justamente el foco en los aprendizajes, la orientación a los resultados, el compromiso de toda una comunidad educativa para que el proyecto sea efectivamente exitoso. Apoderados, alumnos, profesores, asistentes de la educación. El liderazgo directivo muy fuerte en torno a cumplir con las características esenciales de un proyecto de excelencia. Entonces, mientras
es lamentable hacer la comparación, porque Sí. uno quisiera no tener que hacer esa Es comparación. que pero las comparaciones son siempre odiosas, partiendo de esa base, ¿no? Pero además de eso, Raúl, Exacto. uno podría pensar, o tendería a pensar, que los padres y apoderados también del Instituto Nacional buscan el mismo objetivo que los de familiares o familias de los liceos bicentenarios, ¿no? En el empuje de sacar adelante a sus hijos. Entonces, uno dice, bueno, ¿cuál es la diferencia? O dónde está la gran diferencia para entender este avance de los liceos bicentenarios y este declive de los emblemáticos? Bueno, precisamente en el Nacional, por ejemplo, uno puede apreciar a lo largo de estos últimos 10 años una fragmentación muy fuerte de la comunidad escolar. En el Instituto Nacional, no conozco el caso este año, pero hasta hace pocos años atrás, habían 3 centros de padres distintos. Y por tanto, 3 orientaciones diferentes a cómo organizarse y cómo llevar a empujar el proyecto. Los profesores también estaban divididos. El liderazgo del director, y esto me refiero a todos los emblemáticos en general, no tuvo el respaldo suficiente por parte del sostenedor. Recordemos, por ejemplo, algunos hechos de violencia, donde algunos directores, recuerdo muy bien el caso del Liceo de Aplicación, donde el director quiso tomar medidas disciplinarias y no tuvo el respaldo del sostenedor para tomar esas medidas. Entonces, todos esos elementos te van dando cuenta de una comunidad fragmentada, de una escasez de unidad de propósito. Los colegios necesitan una unidad de propósito, un compromiso común para llevar adelante ese proyecto y por lo tanto tener los resultados. Y esos son los elementos que se van deteriorando. Por eso es que yo en esto quiero ser muy enfático. Yo soy muy alentador de reponer la selección por mérito, pero no creo que sea el principal factor. Es un factor importante, pero no es exclusivo. Hay otros elementos también. Me queda una duda. No es que los bicentenarios tengan más recursos, ¿no? No, los bicentenarios se financian exactamente igual que el resto del sistema subvencionado en general, tanto público como... Hay algunos, al principio recibieron un aporte para poder hacer algunas mejoras en la infraestructura o desarrollar un proyecto específico, pero en régimen se financian exactamente igual. Comparte, Raúl. De hecho, el Nacional, perdón, el Instituto Nacional ha recibido en los últimos 10 años cuantosísimos recursos para mejorar su infraestructura, por ejemplo. O sea, el Nacional ha recibido más recursos que otros establecimientos. Quiero a propósito de esta misma conversación, me imagino que tú compartes que efectivamente la brecha que hoy día hay respecto a resultados, respecto a ranking entre los colegios particulares y los de educación pública no es tan alta como se está mostrando hoy día, ¿o no? Claro, o sea, a ver, nosotros tenemos una situación compleja que tiene que ver con la brecha de aprendizaje. Y cerrar esas brechas tiene que ser un objetivo de la política educacional. Ahora, ciertamente, para cerrar esas brechas, lo que se necesita es poner todo el foco en la sala de clase, en lo que pasa, digamos, en la escuela, en los aprendizajes. Y ahí también tenemos un problema. Si tú analizas las prioridades en educación, están totalmente distorsionadas. La política educativa dejó de poner el foco en los aprendizajes hace también bastante tiempo. Me atrevo a decir, alrededor de una década, muy marcado por estas mismas reformas que alteraron el foco de lo verdaderamente relevante. El foco se puso en cuestiones estructurales que no dicen relación con las necesidades de las escuelas, no dicen relación con las necesidades de los alumnos, y creo que ahí es donde se juega todo el partido, en la sala de clase, en el foco en los aprendizajes. Y ese debiese ser el desafío para los años que vienen, porque si no ponemos ese foco, las brechas lamentablemente se van a seguir o se van a mantener e incluso podrían ampliarse. Por tanto, esa es la urgencia, en mi juicio, de la política educativa. Ahora, cuando tú dices poner el foco en la sala de clase, me imagino que es ir a las bases de la educación, ¿no? Esto hay que potenciarlo en párvulo, hay que potenciar la básica para que estos colegios, estos liceos emblemáticos, vuelvan a ser lo que fueron, ¿no? Me imagino que va por ahí. Efectivamente, pasa primero, por ejemplo, por poner, en vez de poner los recursos en la educación superior, poner los recursos en ampliar la cobertura en los jardines infantiles. Nosotros tenemos una cobertura plena en el mundo escolar, una cobertura universal en educación superior, pero tenemos un déficit de cobertura en jardines infantiles. Ahí debe estar el foco de los recursos económicos. Además, el foco de la política educativa debe estar en lo que pasa en la escuela. Piensa que nosotros tenemos en cuarto básico el 43%, solo el 43% de los alumnos de cuarto básico tienen niveles de comprensión lectora adecuados. El resto, es decir, prácticamente un 60%, o es insuficiente o es elemental en cuarto básico. Y si un niño en cuarto básico no comprende bien lo que lee, es muy difícil que luego pueda seguir
mejorando en las otras asignaturas, ¿cierto? Entonces, el foco tiene que estar ahí, y ahí lo hemos perdido. Y por eso acá hoy día tenemos un problema doble, ¿cierto? Por un lado, educación ha dejado de ser prioritario para el país. Si tú miras las prioridades en las encuestas de los ciudadanos, está en el séptimo, en el octavo lugar, lo que es grave a mi juicio. Y dentro de las políticas de gobierno, educación tampoco es relevante. Y cuando vemos lo que está pasando en educación, el foco de esas prioridades también está alterado. Estamos preocupados de modificar el sistema de educación, de financiamiento de la educación superior, donde hay recursos, donde se han puesto muchísimos recursos ya, y estamos dejando de lado estas verdaderas necesidades que, si no las abordamos a tiempo, va a ser una generación completa que va a tener que pagar ese precio. Cuando uno hace el diagnóstico, Raúl, y miramos particularmente la educación, son, como tú dices, muchos los factores, ¿no?, que pueden explicar por qué estamos en la situación que estamos. Hoy día estamos hablando de los liceos emblemáticos, pero en algún momento hablamos también de deserción escolar, ¿no? Que costaba contenerla, costaba luchar contra esa deserción. Hoy día no tengo detalle de cómo están los niveles, pero creo que el avance no ha sido muy positivo. Dicho eso, ¿cómo hacer? Porque esto es transversal, ¿no? Y a todos los niveles hablamos de deserción. ¿Y cuánto crees tú que afectó, gatilló para tener la educación que tenemos desde el punto de vista de lo que pasa dentro de las aulas, de las salas de clase, la pandemia y esta forma de actuar de los niños, los de parvulario, los de básica, que tuvieron 2 años y medio casi sin tener relaciones, ¿no?, con sus pares? Bueno, la pandemia afectó muchísimo y de hecho afectó y lamentablemente, bueno, te recordarán todo el debate que se generó durante ese tiempo. Con la apertura de salas, ¿te acuerdas? La presencialidad, por ejemplo. Toda la evidencia mostraba que era fundamental hacerlo lo antes posible, porque las brechas precisamente se iban a expandir y quienes iban a tener mayores dificultades iban a ser los alumnos más vulnerables. En Chile, y también pasó en el resto del mundo, hubo una resistencia fuerte a recuperar la presencialidad. Y cuando empezamos a abrir los colegios en Chile, los establecimientos públicos fueron precisamente donde hubo más resistencia. Lamentablemente, el colegio de profesores, no los profesores, ahí hay que distinguir lo que era el gremio de lo que era el profesorado, ¿cierto? La dirigencia del colegio de profesores tuvo una resistencia muy fuerte a la reapertura. Políticamente también hubo un servilismo hacia la paralización y hacia quienes generaban presión. Y eso se sabía en ese momento, y ahora lo tenemos con mucho mayor claridad, iba a ampliar las brechas de aprendizaje. Y por eso es que hoy día se requiere con mucha urgencia planes de recuperación. Salió hoy día un informe de la Contraloría que da cuenta de lo mal implementado de los planes de recuperación de aprendizaje que se han promovido en los últimos 2 años. Recursos que no se han aplicado, cero escala en los propósitos, muy poca gente verdaderamente conectada con esos planes. Eso hay que revisarlo con urgencia. Después de la pandemia, por ejemplo, que hablabas de la deserción, se hicieron muchas cosas durante la pandemia para evitar que esa deserción fuese aún mayor. Pero tenemos del orden de 50.000 niños y jóvenes que todos los años dejan el sistema escolar. Y junto con eso, no hemos todavía podido recuperar, bueno, ahora estamos en vacaciones, pero sí, hasta diciembre, ¿cierto? La asistencia. Desde que terminó la pandemia, no se han podido recuperar los niveles de asistencia que teníamos previo a la pandemia. Por lo tanto, hay que poner planes a partir de marzo, donde la asistencia a la clase sea fundamental. Incentivar la asistencia, no tener susto, poner incentivos para que las escuelas atraigan a los alumnos, para que los padres se sientan también incentivados, promovidos a enviar a sus hijos, porque ese es y sobre todo darle continuidad. Yo creo que lamentablemente, en particular la educación pública, a nivel de emblemáticos y en general, ha sido víctima de grupos de presión que han utilizado la paralización como un instrumento para acceder a beneficios específicos. Y yo creo que nosotros tenemos como país tener un acuerdo transversal donde no se admita nunca que la paralización, la interrupción de clase sea un instrumento válido para conseguir intereses, porque los que pierden
son los niños y son los niños más vulnerables. Yo creo que nadie que esté escuchando esta conversación no va a estar de acuerdo respecto a lo que tú dices, ¿no? Desde el punto de vista de acá, son múltiples los factores para tratar de entender o explicar, ¿no? Porque el diagnóstico es muy claro. ¿Dónde están las falencias? ¿Dónde están los grandes problemas para aumentar y para mejorar la educación de este país? Tú decías, Raúl, que efectivamente, bueno, da la impresión de que la prioridad hoy día no es la educación. Y uno mira las encuestas y efectivamente es así. Hoy día la seguridad o la inseguridad, como tú quieras llamarlo, efectivamente está en los primeros lugares, ¿no? Después está el tema de la salud, pensiones, qué decir, y así vamos poniendo temas sobre educación. Y el gobierno está haciendo cosas. ¿Te parece? Y quiero saber tu opinión respecto a los servicios locales de educación pública, los llamados SLEP, muchos de los cuales van a empezar a funcionar en algunas regiones durante este 2025. ¿Es una buena herramienta para mejorar también la educación, digo, para descentralizarla también y mirar qué es lo que pasa en regiones? A ver, los servicios locales de educación pública también son consecuencia de un conjunto de reformas que, a mi juicio, tienen serios problemas de diseño. Y creo que con urgencia se requiere modificar ese sistema de educación pública para que puedan implementarse adecuadamente y para que dentro de la lógica pública el foco esté también en lo que pasa en la sala de clase. Yo no soy partidario de retrotraer todo el sistema. Hay quienes dicen hay que echar abajo los servicios locales y volver todo a lo municipal. Yo creo que no sería una buena idea. No podemos estar a los tumbos cambiando radicalmente cómo se organiza el sistema educativo, pero sí creo que es fundamental corregir los problemas de diseño que están bien identificados, poner los incentivos correctos y por esa vía promover una educación pública de calidad. Lo que se hizo con esa modificación, que fue la desmunicipalización, en los hechos fue dejar de lado lo bueno que tenían la gestión municipal, que era la lógica descentralizada, de resolver los problemas cerca de donde efectivamente se generan, y trasladarlo a una administración rígida, mucho más centralizada, con todos los problemas burocráticos que tiene la administración estatal. Entonces, en el fondo se optó por trasladarlo de lo municipal, que tenía problemas también, había que resolverlo, pero se dejó de implementar lo poco bueno que había ahí y se rigidizó por completo. Y por tanto debiésemos poner mucho foco en corregir la ley de la nueva educación pública, y ahí también esperamos que se presente. Hay un proyecto en trámite, pero no se mueve. Lo que está discutiéndose tampoco es una cuestión muy relevante. Entonces hay que poner el foco, porque el tiempo acá corre, y cuando hablamos del tiempo que corre, son niños que dejan de aprender, en definitiva. Sí. Y esos niños que dejan de aprender son candidatos, lamentablemente, a abandonar el sistema educativo, a verse tentados por el crimen organizado en algunos casos. Por lo tanto, es urgente y no podemos dejar de lado esta preocupación. Totalmente de acuerdo. Agradecer a Raúl Figueroa, ex ministro de Educación, hoy por hoy director del Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Andrés Bello, el haber conversado esta noche con Vía Pública. Raúl, muchas gracias por tu tiempo y también por tu disposición. Buenas noches, Rodrigo. Muchas gracias. Que estén muy bien. Nosotros hacemos una pausa acá en Vía Pública y ya volvemos con más temas. Ya estamos de regreso en Vía Pública y en esta parte del programa siempre recomendamos que visite nuestro sitio 24horas.cl. Ahí podrá encontrar toda la información del día, los hechos contingentes, lo más novedoso y lo último en materia informativa. Como esto que tenemos acá, que tiene que ver con que Aguas Andinas anunció un corte programado en Ñuñoa y Providencia, fechas y sectores. Usted puede mirarlo ahí al ingresar a esta nota. Por 30 horas va a ser el corte de suministro eléctrico, suministro de agua, en esas comunas antes mencionadas. Revisamos el pronóstico del tiempo para ver cómo va a estar la temperatura máxima acá en Santiago en los próximos días. Mire, mañana martes se espera una máxima de 32 grados en la capital del país. Miércoles también con 32 grados. El jueves baja un poco la temperatura acá en Santiago. Vamos a llegar a una máxima de 30. El viernes 31 y el día sábado, al igual como pasó el fin de semana recién pasado, también tuvimos una máxima cercana a los 33 grados. Al menos así lo anticipa la página de la Dirección Meteorológica de Chile.
A días del exitoso lanzamiento de su disco Debí tirar más fotos, Benito Antonio Martínez Ocasio, más conocido como Bad Bunny, anunció que va a comenzar la gira con la que va a promocionar esta nueva producción. A través de su cuenta de Instagram, el artista dedicó palabras a sus fanáticos y también adelantó qué países posiblemente estarían incluidos en su gira. Hay lugares que me llevo en el corazón y quisiera volver y voy a volver, como México, Argentina y Chile, fue lo que aseguró el músico. Sin embargo, el cantante señaló que esos lugares, que incluyen también a Brasil, Japón y algunos países de Europa, tendrán que esperar un poco, ya que de acuerdo a sus propias palabras, la gira tendrá inicio en su natal Puerto Rico. Con Bad Bunny despedimos esta edición de Vía Pública y como siempre, le deseamos que tenga buenas noches y muchas gracias por estar ahí.